Gracias a Dios. Que el Señor le bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Amén. Bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Y en este momento, gracias a Dios. Y en este momento le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Y vamos a agradecerle al Señor por la oportunidad que Él nos regala de estar en su presencia para adorarle, para bendecirle y glorificarle. Gracias a Dios. Vamos a decirle, Señor amado, Padre Celestial, en este hermoso momento te pedimos, Señor, que sea tu gracia, Señor, ayudándonos y obrando, Señor, en la vida y en los corazones de cada uno de nosotros, para bien y edificación de nuestras almas. En este precioso momento, Señor, queremos que tu gracia y queremos que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, venga obrando, Señor, y venga llenando los corazones de cada uno de los ya presentes, Señor, como también la vida de aquellos que vienen en camino hasta este lugar para recibir tu palabra, para recibir, oh Dios, de tu gracia bendita, la cual obra y llena los corazones de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque solamente en tu palabra podemos encontrar conocimiento y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. 7 de diciembre del año 2025, hermanos. Lección número 14. Jesús es levantado. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. Gracias a Dios. Jesús es levantado, hermanos. Gracias a Dios. El objetivo de las enseñanzas de estos últimos domingos tiene mucho que ver acerca de la persona, con la persona del Señor Jesucristo y su divinidad. Hemos estado estudiando Colosenses y al mismo tiempo la carta a los Filipenses, la cual ha dejado grandes enseñanzas acerca de Jesús y su divinidad, hermano, como Dios y al mismo tiempo como hombre. Pero Juan en esta tarde nos dice de la siguiente manera, en el capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Oye, qué lindo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús es levantado. Pero en el término, hermano, simbólico, levantado en la cruz. Amén. La verdad central de esta tarde es la muerte sacrificial de Jesús en la cruz garantiza nuestra salvación eterna. La muerte sacrificial de Jesús en la cruz garantiza nuestra salvación y vida eterna. Gloria al Señor. Juan es el libro, hermanos, que vamos a estudiar, a comenzar a estudiar lo que es estos meses. De acá en adelante estaremos estudiando el libro de Juan, el cual, hermano, deja grandes enseñanzas que van a estar edificando nuestras vidas. Y quiero, hermanos, de una forma así breve, hacer algunos señalamientos, pero óigame bien. En Juan existen dos palabras claves en cuanto a relación al libro. La primera palabra tiene que ver con el nuevo nacimiento y la referencia, hermanos, también al capítulo 3, 16. Repito, dos palabras claves en el libro de Juan que son nuevo nacimiento y Juan 3, 16. ¿Qué dice Juan 3, 16? ¿Alguien se lo puede? Creo que todo, ¿verdad? ¿Qué dice Juan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dos palabras claves entonces, dos referencias claves del Evangelio de Juan son, número uno, nuevo nacimiento, hermanos. Nótelo, el nuevo nacimiento. Dos palabras importantes o dos referencias importantes en este Evangelio de Juan son el nuevo nacimiento y Juan 3:16. En Juan 3:16 y la palabra nuevo nacimiento está prácticamente resumido toda la enseñanza de Juan en cuanto a la vida y la persona de Jesús. Y óiganme bien, existen 4 evangelios en la Biblia, ¿verdad? Libros que se conocen como evangelios. Sí. Los evangelios fueron aprobados, hermano, aproximadamente en el año 326
después de Cristo en el concilio de Nicea. Y oigan, en el concilio de Nicea se reconoció a estos 4 evangelios como parte fundamental del canon bíblico. A partir de ese momento hasta nuestra fecha, estos 4 evangelios son de gran importancia para la vida cristiana. Aparte de estos 4 evangelios se encontraron otros que fueron escritos posteriormente después de la muerte, hermanos, de los discípulos. O sea, hablando entre el año 100 y el año 200 después de Cristo. Entonces, por la tal razón, no tuvieron argumentos suficientes para ser reconocidos como libros que podían estar, hermanos, en el canon bíblico. Pero sin embargo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan tienen todos los argumentos espirituales para formar parte de la Biblia. Pero sin embargo, entre estos 4 evangelios, hay 3 evangelios que se conocen como evangelios sinópticos. Y la palabra sinóptico del griego quiere decir, hermanos, un mismo punto de vista. O sea, prácticamente Mateo, Marcos y Lucas están complementando las historias que ellos mismos están narrando en los 3 evangelios. Y la palabra evangelio, por si usted, hermano, quiere anotar después en la página de Facebook, mi página, usted puede encontrar nuevamente esta referencia. Entonces, sinóptico significa un mismo punto de vista. ¿Y por qué llamarlos evangelios? Según, hermanos, la historia, se llamaron evangelios a partir de la frase que usa Marcos cuando dice, y este es el evangelio del Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a Marcos, para que usted lo note, hermanos, tenga la idea, por qué se les denominó. Posiblemente algunos historiadores toman como referencia la frase de Marcos cuando inicia diciendo que estos son los evangelios, gracias a Dios, del Señor Jesucristo. Entonces, recordemos que la palabra evangelio dice principios del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 1:1 de Marcos. ¿Cómo inicia Marcos? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De ahí hace la referencia por qué a estos 4 libros se les conoce como evangelios. Y la palabra evangelios quiere decir, hermanos, buenas nuevas. O sea, Marcos habla de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista de Él. Mateo habla acerca del evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús, desde el punto de vista de Él. De igual manera, Lucas y Juan. Y oigan, hay un dato interesante también acerca del simbolismo que tienen estos 4 evangelios. A Mateo se le identifica con el león, hermanos. ¿Por qué razón? Porque vio a Jesús como el Mesías, pero al mismo tiempo Mateo lo declaró a él como el león de la tribu de Judá. Por eso a Mateo se identifica con el león. A Lucas se le identifica con un becerro. ¿Por qué? Porque dijo Lucas que él es, óigame, porque el animal apto para el sacrificio es un becerro. Entonces, por lo tanto, el animal, el becerro, es un animal para el servicio y el sacrificio. Ese es el simbolismo de Lucas. Y Marcos, por su humildad y sencillez, a él le toca describir al hombre. Óigame bien, por ser el más sencillo en cuanto a su naturaleza y su humanidad. Pero luego viene Juan, y a Juan se le conoce y se le identifica como el águila, hermanos. Y óigame bien, ¿por qué? Porque el águila es el único ser viviente. Note este detalle. El águila es el único ser viviente que puede ver al sol directamente sin que sus ojos se irriten. ¿Cuántos de nosotros podemos ver al sol sin que nuestros ojos se irriten? Ninguno. Pero el águila
puede ver directamente al sol sin que éste le moleste. Entonces, dando a entender que el apóstol Juan pudo ver más allá de que sus contemporáneos, hermanos, pudieron ver. Y es allí donde podría hacerse unas referencias a lo que es el libro de Apocalipsis. Pero en esta hora, hermano, el propósito de Juan es presentarnos a Jesús de una manera muy distinta a como lo habían presentado los otros tres evangelios y darnos cuenta que Jesús es el único medio de salvación para la vida del ser humano. Entonces, Mateo presenta a Jesús como el Mesías y Rey. Marcos lo presenta como el siervo sufriente y Lucas lo presenta como el Salvador universal. Pero Juan, hermanos, Juan lo presenta a él como el Dios encarnado. Como el Dios encarnado o la encarnación divina de Dios. El lobo eterno, dice él en el capítulo 1. En el principio era el verbo. El verbo es lobo, hermano, la palabra. La verdad central de toda nuestra enseñanza. Entonces, por lo tanto, Juan, hermanos, profundiza en cuanto a la esencia y a la naturaleza de Jesús. Y por eso él ve a Jesús como levantado. No solamente levantado en el simbolismo de estar en la cruz, sino como el Hijo de Dios, hermano, que ahora está a la diestra del Padre. Entonces, en este estudio del Evangelio de Juan, podemos descubrir las buenas noticias, y esas buenas noticias es en relación al mismo amor de Dios. Y usted sabe que el amor de Dios tiene nombre. El amor de Dios es Jesús. Jesús, hermanos, es el amor de Dios. Jesús. Y luego, hermanos, al entender realmente las buenas noticias del amor de Dios, que es Jesús, nos tendríamos que encontrar en la necesidad de compartirlo con el mundo, hermanos, con los demás. En los primeros de los 4 libros del Nuevo Testamento, la palabra evangelio se refiere a la historia. Óigame bien. Evangelio, buenas noticias. Eso significa, o buenas nuevas. Pero sin embargo, otra referencia es acerca del Evangelio, las buenas noticias sobre la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. O sea, el mensaje de buenas nuevas incluye esos 4 aspectos importantes que nosotros tenemos que reconocer. El Evangelio, hermano, se compone sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección. 4 principios fundamentales en cuanto a Jesús: vida, ministerio, muerte y resurrección. Cuando le pregunten la próxima vez ¿qué es para usted el Evangelio es la vida de Jesús. El Evangelio, hermano, es el ministerio de Jesús. El Evangelio es la muerte de Jesús. Pero al mismo tiempo el Evangelio es la resurrección de Jesús. Entonces, en esos 4 aspectos se resume todo el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio en sí, hermanos, es Jesús. Es Jesús. Y la buena noticia para el mundo entero es Jesús. No existe otra forma o fuera de esto, hermano, más que Jesús. Entonces, el Evangelio, según San Juan, fue escrito aproximadamente entre los siglos, hermano, entre los años 60, entre los años 50 o 60 después de Cristo, en el primer siglo. En esa época fue conocido, hermano, que se escribió este libro, el cual nos presenta a Jesús en su contexto más profundo. Entonces, como uno de los 12 discípulos, Juan fue testigo ocular, hermanos. O sea, él pudo ver, él pudo hablar, él pudo estar. Es más, él pudo abrazar al Señor.
Y en una oportunidad no solamente abrazaba al Señor, sino que dice la Biblia que él estaba recostado. Hermano, en la Santa Cena él estaba recostado en el regazo del Señor. Entonces, ¿cómo no pueden ser creíbles las palabras de este hombre? Si él tuvo el privilegio de estar, hermano, frente a Jesús. Entonces, y recordemos que el Evangelio de Juan es diferente a los otros tres. Los otros tres se conocen como libros sinópticos. ¿Por qué? Porque presentan un mismo punto de vista en cuanto a las referencias de Jesús. Pero Juan, como cuarto evangelio, profundizó más en cuanto a la esencia de Jesús, en cuanto a su naturaleza divina. Él lo presenta como el Hijo de Dios. Y el apóstol Juan presenta a Jesús, óigame bien, no solamente para los judíos, no solamente para los griegos, no solamente a los romanos. Juan presenta a Jesús a la iglesia. O sea, Juan, hermanos, no estaba hablando a sus contemporáneos. Juan estaba hablando a todos aquellos que hemos formado parte y somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que uno de los libros que más tendríamos que considerar nosotros para estudiar es el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque su contenido, hermanos, es para edificación de la iglesia. Entonces el Evangelio de Juan está completo, acuerdo, hermanos, con las verdades fundamentales y el mensaje tanto de Lucas, Marcos y Mateo. No contradice, al contrario, él afirma ciertas verdades que ellos habían hablado. Juan enfatiza en la historia que contribuye a una comprensión más completa acerca de la naturaleza y la vida y la obra de Jesús, hermanos. Ese es el propósito de Juan. Entonces, decíamos que cuando Juan, hermano, centra su vista en la naturaleza y en la obra de Jesús, él toma como referencia dos palabras claves, o por lo menos dos referencias claves del Evangelio, que son nuevo nacimiento y Juan 3:16. Dos referencias claves del Evangelio, nuevo nacimiento y Juan 3:16. Esa es la base del Evangelio de Juan. Entonces, en Juan 1, lea conmigo, en Juan capítulo 3, el versículo, vamos a usar el capítulo 3 como referencia a este estudio. En el versículo 1 y 4, que dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciese del agua no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es una de las palabras claves de este libro. Nuevo nacimiento. ¿Qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Nacer de nuevo. Nadie, hermanos, absolutamente nadie puede entrar al reino de los cielos si no es nacido de nuevo. No está diciendo nació de una familia cristiana. No, nacido de nuevo. Esa es la referencia. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Cuál es realmente la naturaleza de esta frase, hermanos? Y óiganme bien. En la conversación de Nicodemo con Jesús, incluye una descripción amplia, nueva y grande acerca de esta palabra: nacer de nuevo. Nicodemo, la Biblia lo dice claramente, un principal de la sinagoga, hermano, un hombre influyente, un hombre miembro de aquellos que gobernaban a los judíos del Sanedrín. Se reúne, dice, con Jesús de noche
a lo mejor después de haber salido de las plenarias o reuniones que tenía, hermano, en la sinagoga, busca a Jesús, va ante él y quiere hacerle esta pregunta. Y en los capítulos anteriores, la Biblia nos habla acerca de ciertos milagros que Jesús había hecho. 1, 2 y 3, pero principalmente el 2. Habla de los milagros que Jesús había hecho. Y muy probablemente este hombre, intrigado por estas acciones, y a lo mejor movido por los mismos comentarios que se habían dado dentro de sus plenarias, él decide indagar por sí mismo si era verdad lo que se decía de este hombre. Y la curiosidad fue tan grande que dice la Escritura que por X o Y razón él lo buscó. Y lo buscó de noche. Algunos dicen que por temor y alegan tantas cosas. Pero según algunos historiadores era la hora en que se reunían ellos con el consejo de líderes, el parlamento. Probablemente al terminar la sesión él buscó a Jesús. Probablemente, algunos historiadores así lo ven. Y llega de noche. Entonces él sintió ese impulso de darse cuenta por sí mismo si los milagros que él había hecho y la gente comentaba eran ciertos o eran falsos. Llega y lo confronta. Y dice la misma Escritura que él lo confronta y le dice, Rabí. Y reconoce al mismo tiempo que Dios está con él. Porque si Dios no estuviese con él, ninguno de los milagros o hechos que él había estado dando fueran posibles. Y él reconoce esa acción de parte del Señor. Y entonces, al reconocer que Dios estaba con él, él responde a Jesús. O mejor dicho, él le pregunta a Jesús. Dicen el 2, y este vino a Jesús de noche. La letra de esta Biblia es bastante pequeña, hermano, ya con la edad como que se empañan los ojos. Entonces le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y eso de Jesús responde, de cierto os digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la pregunta, o es la respuesta de Jesús. Entonces, Nicodemo reconoce, dice, Dios está contigo. Entonces, Nicodemo afirmó, reconocía la autoridad de Jesús. Reconocía que Dios estaba con él, pero hasta este momento, Nicodemo, hermanos, seguía dudando y quería salir de las dudas por sí mismo. Eso es lo que está demostrando el pasaje. Quería salir de las dudas por sí mismo. Entonces la frase griega que se traduce como nacer de nuevo del versículo 4, también podría traducirse como nacer de lo alto. Eso es lo que le respondió a Jesús, a él, hermano. Eso es lo que él está respondiendo. Nadie, os digo que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús, hermano, se refiere a un hecho, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Vamos a entrar más adelante para ir entendiendo la historia. Respondiendo Jesús, Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciese del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, hermanos, el que no naciese de lo alto, el que no naciese no de una forma biológica, sino de una forma espiritual, no puede ver el reino de Dios. Y oigan, la cuestión acá es que una persona para poder entrar al reino de los cielos tiene que pasar por dos procesos. Se lo voy a resumir. Primero, el primer requisito, hermanos, para poder entrar al reino de los cielos es haber nacido, tener vida.
Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Si alguien tiene vida, tiene la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Pero la oportunidad de entrar al reino de los cielos no simplemente se da porque una persona esté viva, sino que una persona tiene que dar el siguiente paso, que es, hermanos, la restauración espiritual de sí mismo. Nacer de nuevo, eso es lo que el Señor le está diciendo. Entonces, nacido del agua y del espíritu. En el 5 al 8, ¿qué dice el 6? Ya leímos el 5. Dice, oiga lo que le dice. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni saben de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del espíritu, así es aquel que es nacido del espíritu. Óiganme bien. La primera respuesta de Jesús fue a la pregunta de Nicodemo. El versículo claro, nacer de nuevo. Para poder entrar en los cielos, primero hay que haber nacido, le dijo Jesús. Y eso, hermano, se resume en la frase cuando el Señor le dice claramente a él, nacer del agua, nacer del espíritu. ¿Y sabe por qué nacer del agua, hermanos? Existen dos pensamientos. El primer pensamiento, cuando el bebé comienza a gestarse en el vientre de su madre, él nace adentro en una bolsa. ¿Y qué es lo que hay en esa bolsa? Agua. Entonces, el bebé viene a este mundo a través de él, en el agua. Y el bebé comienza a desarrollarse, ¿a dónde? Adentro del agua. Entonces, la vida se originó, ¿a dónde? En el agua. Primera frase. Por eso le digo en un principio, hermano, para poder entrar en los cielos, el primer paso es haber nacido en este mundo, tener vida. Y claramente Jesús se lo dijo en una oportunidad, hermano, en su palabra, que mientras hay vida, dijo el apóstol, hay esperanza. Hermano, y el siguiente paso es nacer del Espíritu. Pero este nacimiento no solamente es cambiar ciertas normas o ciertas costumbres, según algunos lo ilustran. Y Juan no está diciendo que el hombre tiene que cambiar ciertos aspectos. Juan está diciendo tiene que nacer de nuevo. Entonces, ¿pero qué dijo Nicodemo? Entonces tengo que entrar yo nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer. Hermano, y es cuando el Señor lo reprocha y le dice, Nicodemo, ¿cómo es posible que tú siendo maestro no entiendas estas cosas? Tiene que nacer del Espíritu. Y el Espíritu dice, sopla y viene de donde quiera y nadie sabe de dónde va a llegar. Y así es el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona entiende, porque Nicodemo ya había dado el primer paso. ¿Y cuál era el primer paso? Creer que Jesús era el enviado de Dios. Ahora lo siguiente es que tú le permitas al Espíritu Santo que transforme, que cambie, que obra en ti un nuevo nacimiento. Porque si tú no le permites al Espíritu Santo que Él obre en ti, tú no vas a poder entrar al reino de los cielos. Si tú solamente estás cambiando algunos hábitos, hermano, es una enseñanza tan profunda realmente. Y óigame bien, la expresión nacer de nuevo significa nacer de lo alto. O como dicen las versiones antiguas, nacer de Dios. Hemos nacido de la carne, ahora necesitamos nacer de Dios.
Entonces, el agua puede también significar el siguiente paso, algunos historiadores, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, pero la versión más aceptable es la primera: tener vida. Y cuando tú has nacido de nuevo, das el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bautizarse. Pero ya uno ha nacido del Espíritu, hermanos. Y cuando ya uno ha nacido del Espíritu, uno confirma su fe a través del bautismo en agua. Y el bautismo en agua no solamente es una ceremonia superficial en lo que se ha convertido últimamente, sino que tendría que ser una declaración pública de que usted y yo ya somos una nueva criatura. Y no vamos a ir cambiando partes por partes, porque, hermano, lastimosamente el viejo hombre no puede ser cambiado ni puede ser transformado. El viejo hombre tiene que morir y permanecer crucificado, como dice Pablo, juntamente con Cristo. Y cuando el viejo hombre está crucificado juntamente con Cristo, hermano, es cuando se levanta el nuevo hombre en nosotros. Y el nuevo hombre es el hombre que nace de lo alto, que nace del Espíritu. Es el hombre que viene lleno del amor, de la bondad y todos los atributos que Dios otorga a aquellos que creen en Él. Y eso es nacer de lo alto. Pero para poder, hermano, experimentar todas las bondades del nuevo nacimiento, el viejo hombre tiene que permanecer, ¿dónde? Clavado en la cruz, muerto, hermano. Y ahora dar paso al nuevo hombre, el que va a tomar el lugar en nosotros. Y es algo, realmente es algo muy profundo esto. Hemos dado el primer paso, hemos dado el segundo paso. Nicodemo quería entender realmente esta frase. Jesús le está explicando, hermano, aquel hombre con todo su conocimiento no logró entender. Y aún a nosotros nos va a costar entender esta verdad, pero no significa que por eso no podemos recibir las bondades de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, óigame bien, aunque algunos consideran que el agua y el Espíritu describen dos nacimientos diferentes, es probable en este segundo. Oiga bien, según algunos contextos bíblicos, tanto Ezequiel 36, versículos 25 y 27, Joel 2, 28 y Tito 3, 5, que dice de la siguiente manera: nos salvó no por obra de justicia de nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y oiga la frase que él usa: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Qué es lo que está hablando Tito? El nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, que es regenerar, hermano. Y para poder regenerar algo es porque ese algo ha sido destruido. No se puede renovar algo que está ahí. Para renovar algo hay que primero, ¿qué? Destruirlo. Hermano, queremos hacer una casa nueva, no vamos a hacerla sobre la que ya está allí, porque entonces sería modificar. Y en este caso el Señor no quiere modificar, Él quiere renovar, restaurar por completo todo. Y hay muchos textos bíblicos con esta relación, el nuevo nacimiento. Entonces, por lo tanto, este nacimiento es espiritual y es necesario, Juan 3:3, para ver el reino de Dios o entrar en Él, según 3:5. Jesús continúa constantemente contrastando el nacimiento físico y el espiritual. Y dice él en el 6, claramente, hermano, que el primero produce vida física, el cual, el agua, el nacimiento natural, hermanos. Y el segundo produce vida espiritual, que es cuando nosotros nos entregamos a Jesús. Entonces, como Jesús le dice a la mujer samaritana en el 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, le dijo él, que adoren. Dando a entender que en la
la carne natural, el hombre, aunque quiera adorar a Dios, hermano, la palabra tristemente es no puede. En la carne no se puede adorar a Dios. En la carne, según el texto bíblico de Jesús mismo, el hombre se va a emocionar y va a llorar, va a cantar por emoción. Pero dice la Biblia que los que han nacido de nuevo han nacido en el Espíritu. Y aquel que ha nacido en el Espíritu no solamente va a adorar, sino que va a estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque termina diciendo, y tales adoradores son los que el Padre busca. Pero ¿a cuáles adoradores busca el Padre? ¿Los que tienen fama? ¿Son populares? No, a los que han nacido de nuevo, a los que han nacido del Espíritu. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que aunque las palabras, hermano, y aunque la Biblia se haga a un lado, las evidencias no se pueden ocultar. Y el que ha nacido del Espíritu, dice la Biblia, que dará el fruto del Espíritu. Y se pueden negar muchos pasajes bíblicos, pero no se podrá negar ni ocultar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu. Hermanos, en plural, el fruto. Y el fruto del Espíritu, o sea, la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo, se va a demostrar, hermanos, se va a demostrar de 9 maneras bíblicas: amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, templanza, ¿qué más? Misericordia, paciencia. Hermano, esa es la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo y que el fruto del Espíritu Santo está, hermanos, evidenciando. Y eso es lo que Juan le está diciendo a Nicodemo. Tú me reconoces como maestro. Y si realmente fueras maestro de la palabra, hubieses entendido qué significa nacer de nuevo. Tú ya hiciste lo primero. Ahora debes dar el segundo paso, Nicodemo. Porque el hecho, hermano, imagínense, aquí nos podríamos meter en un gran debate. El hecho de que una persona predique y enseñe la Biblia no le garantiza su salvación. Lo único que va a garantizar la salvación de una persona es que ha nacido de nuevo. Amén. Amén. Y óiganme bien. Y para que Nicodemo entendiese esta verdad, la Biblia presenta un ejemplo bien claro. Y la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento no habla de otra cosa que no sea del testimonio mismo de Jesús, el Hijo de Dios. Y en Juan, óigame bien, veamos lo que dicen los versículos 9 al 12. Oiga lo que dice. Respondiendo Nicodemo, le dijo: ¿y cómo puede ¿cómo dice, hermanos? ¿Cómo puede hacer esto? Hacerse esto. Respondió Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro? Oiga, hermano, ¿no fue reprensión? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Por eso le digo, hermanos, el pararse en el frente de una congregación no nos garantiza la salvación. ¿Qué es lo que nos garantiza la salvación? El fruto del Espíritu, que es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y dice en el 10: respondió Jesús y le dijo, ya lo leímos, el 11: de cierto os digo que lo que no sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio, sino ¿de qué? Si no es hecho cosas terrenales y no creáis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Me está costando leer porque la letra ya no la distingo muy bien, hermanos. Ya estamos igual. Pero óigame bien. Si no entienden lo que está escrito en las tablas de Moisés, en las tablas de piedra, ¿cómo vas a entender las cosas que yo estoy hablando? Eso es lo que le dijo él. ¿Cómo vas a entender las cosas espirituales si no has logrado entender aún las cosas que tú puedes leer y ver en la Biblia? Hermano, pero note esta expresión más. Sigamos adelante. ¿En dónde nos quedamos? En el 13, ¿verdad? Y dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como él no entendió lo que significaba nacer de nuevo, él se lo ilustra o le da un ejemplo del Antiguo Testamento. Y el ejemplo que Jesús le da a él de lo que significa nacer de nuevo, de lo que significa, hermanos, de quién estaba con él, lo lleva a un territorio que él conocía y le dijo: bien has leído y sabes esta historia. Cuando las serpientes por la desobediencia invadieron el campamento de los hijos de Israel, todo aquel que era mordido por una serpiente moría. Entonces dice que el pueblo clama a Moisés y Moisés ora a Dios y Dios le dice: levanta una serpiente y ponla en medio del campamento, y todo el que sea mordido por una serpiente y logre ver, hermano, la serpiente que está en una asta en medio del campamento, será sano y va a vivir. Pero, hermano, lo que él estaba diciendo era una señal de lo que estaba por suceder. ¿Por qué una señal de lo que estaba por suceder? Porque así como esa serpiente, todo el que la veía era sanado, era liberado, cuando Jesús colgara en el madero, todo aquel que viera a Jesús, hermano, todo aquel que llegara a Jesús sería salvo y tendría vida eterna y podría ver la gloria de Dios. Entonces, algo que él entendía, Jesús se lo hizo ver para ese tiempo. Así como ellos fueron librados de la serpiente, así la humanidad entera puede ser librado hoy, hermanos, en este tiempo, si vienen a Jesús. Lastimosamente, el pueblo de Israel hizo un ídolo de esa serpiente y siguieron adorando a esa serpiente, hermanos. Pero el objetivo no era que ellos adoraran ni vieran a la serpiente. El objetivo era que ellos entendiesen que el único que puede salvar y liberar al hombre de la condenación y muerte eterna es Jesús. Es Jesús, hermano. Entonces, el desafío es creer. Y es creer que Jesús es el único camino y el único medio de salvación y vida eterna. Y estos versículos dan paso, hermanos, a aquel versículo tan fundamental que dice con toda claridad: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otro escritor dice que aquel que viene a Cristo Jesús ha pasado de las tinieblas a la luz. Y todo esto a través del nuevo nacimiento. Dígale: gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y gracias porque tú siempre, Señor, estás enseñando tu palabra para crecimiento y edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y bienvenidos cada uno de ustedes. No sé quién. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y así pasamos con el tiempo de la ofrenda. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, buen Dios, te damos las gracias, Señor, primeramente, Padre, por este día que nos das. Señor, te pido que